Buenos días, profesora Catalina Guzmán. Buenos días, compañeros. Hoy nos ha tocado exponer sobre la informalidad laboral en el Perú. Comenzamos. Siguiente diapositiva, por favor. Capítulo 1. Siguiente. Antecedentes de la informalidad laboral en el Perú. Específicamente, lo que destaca en la informalidad es el desempleo, ya que es una de las principales causas. También los factores sociales y demográficos, así como el nivel educativo y el género. Estos son los antecedentes principales responsables de la informalidad en los diferentes trabajos, el cual afecta mucho, ya que el 65,2% de los trabajadores peruanos vienen a ser informales. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con lo que es la definición de la informalidad. La informalidad laboral no tiene más que consecuencias negativas para lo que es la economía peruana, además de la mala productividad de los trabajadores, esto sin poder encontrar un bienestar social para ellos mismos. Esto dado al mal establecimiento de las relaciones de trabajo, el cual se ha debido al incumplimiento de las obligaciones legales que tiene una empresa con sus trabajadores. A raíz de esto, se da lo ya mencionado, no lograr conseguir un bienestar social, obteniendo como resultado poca productividad por parte de los trabajadores y poca competitividad por parte de estas empresas informales. Siguiente diapositiva, por favor. La informalidad laboral. La informalidad laboral o trabajo informal engloba todas aquellas ocupaciones y formas de producción que son ejercidas por personas o empleados que reciben ingresos cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal. Lo dejo con mi compañero. En cuanto a las características de la informalidad, se dice que es voluntario. ¿Por qué? Porque el trabajador es libre de poder elegir su trabajo por cuenta ajena. En cuanto a ello, se trabaja por personas cobrando a cambio de un salario. Dependencia es que básicamente se va a basar lo que es la subordinación, donde el empresario no o el empleador va a disponer cuándo y dónde al trabajador para que se desempeñe. Retribución, que toda actividad laboral debe ser retribuida. Siguiente diapositiva. La informalidad laboral y productividad. De acuerdo a la información INEI, se obtiene que el 70% de la población es económicamente activa, basada a lo que es la informalidad laboral. Ahora, en tiempo de esta pandemia COVID, se ha elevado la tasa de informalidad. Actualmente contamos con 78,1% de julio de 2000 a junio de 2021. Siguiente diapositiva. En cuanto a la informalidad laboral demográfica, se visualiza en estos gráficos de que el empleo informal por género, el 44,2% ocupada es por mujer, mientras que los varones es el 70,3%. Asimismo, se muestra en su siguiente diapositiva que los jóvenes, así como también los adultos mayores de la población ocupada, tienen las tasas de empleo informal más elevadas, donde el 87,1% y 86,2% respectivamente, registrándose en las personas de 65 a más, a la mayor proporción de empleo informal dentro del sector informal. Su siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre la legislación laboral e informalidad en el Perú. Bueno, según recientes datos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 6 de cada 10 trabajadores laboran de forma informal en el sector de las microempresas, donde la informalidad supera lo que es el 80%. Ante ello, vienen como alternativas de reducción para reducir estos niveles, dándose diversas corrientes de opinión. Sabiendo que una de ellas es el referido a la flexibilidad de la legislación laboral para incorporar a la formalidad a miles de trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor.
La regulación del mercado laboral en el Perú. El Banco Mundial, en 1995, nos señala que hay existencia de 4 razones para la intervención del Estado en el mercado laboral. La distribución desigual del poder en el mercado, como por ejemplo en la existencia de tratos injustos en algunas empresas, la discriminación, la falta de información y falta de seguros adecuados contra riesgos laborales, desempleo, incapacidad y vejez, entre otros. Le paso a mi compañero. Le paso a mi compañero. Siguiendo con la exposición, tenemos el capítulo 3, tenemos la informalidad en el empleo. La informalidad en el empleo, bueno, la Cámara de Comercio de Lima informó que en el 2020 la informalidad laboral alcanzó el 75%, como mencionaron mis compañeros anteriores, que hasta la actualidad es el 80% de la población económicamente activa, ocupada, que podemos decir que es 11.2 millones de peruanos. Según el Instituto de Economía y Desarrollo de la Cámara de Comercio, el 46% de los trabajadores son independientes, el 32% son empleados o obreros, el 18% son familiares no remunerados y el 2% empleados y trabajadores del hogar. Bueno, la tasa de empleo informal es mayor en el ámbito rural que en el ámbito rural. Esto quiere decir que en el ámbito rural, mejor dicho, en el ámbito rural, las personas migran a la ciudad y hay desempleo. Y el otro, por sexo, las mujeres son más vulnerables a aceptar labores en condiciones precarias. Asimismo, los trabajadores jóvenes y adultos adultos mayores tienen probabilidad de caer en la informalidad. Esto porque los jóvenes no tienen la experiencia y los adultos no son contratados. Bueno, la informalidad laboral en la pandemia. Como bien sabemos que afectó la pandemia a pequeñas y grandes empresas. Tenemos un dato interesante acá. La OIT dijo que la Organización Internacional de Trabajo, que dijo que se incrementó la pobreza en un porcentaje de 34%. Bueno, siguiendo, tenemos la informalidad laboral en retos y medidas en tiempos de COVID. La informalidad laboral se agravó más en la cuarentena y en la actualidad tenemos la crisis sanitaria, como vemos, en respecto a la economía y lo social. Algunas medidas de lo cual tenemos: consolidar los regímenes tributarios vigentes, que debe ser flexible al aplicar los impuestos, simplificar las normas laborales. Efectivamente, sí debe simplificarse, asegurar la producción la producción a los desempleados, que ya el otro tenemos incentivar a los trabajadores independientes para ser formales, que debe capacitarlo constantemente para que sean motivados. El otro, facilitar incremento del servicio en el SIS y el salud. Efectivamente, que debe tener los dos factores, tanto en el SIS y el salud. Bueno, doy paso a mi compañero. Bueno, por último tenemos las conclusiones. Nosotros sabemos que el vendedor informal tiene una noción equivocada sobre el papel que cumple el espacio público, lo cual influye en sus motivaciones para ingresar a la informalidad. Los aspectos socioculturales son fundamentales en el desarrollo de una estrategia integral de atención al fenómeno de la informalidad. Debido al problema sanitario que afrontamos todo el país debido al COVID-19, el sector laboral se vio afectado de tal manera que la reducción del personal y desempleo dejó a muchos sin trabajo y, por ende, sin un sustento para subsistir. De esta manera, muchos se vieron en la obligación de acceder a un trabajo informal, ya sea trabajando para alguien más o personalmente. Para mitigar estas medidas, el Estado adoptó las siguientes, y de una de las primeras sugerencias encontradas se refiere a efectuar proyectos intensivos en empleos para incrementar la oferta laboral de corto plazo. De esta manera, se recomienda la ejecución de proyectos de infraestructura en obras públicas, los cuales deberían orientarse a la disminución de brechas existentes acorde con su prioridad actual. Por ejemplo, podrían canalizarse recursos hacia las construcciones de hospitales y establecimientos de salud de primer nivel. Pero bueno, todo esto solamente quedó en sugerencias, recomendaciones y posibles medidas posibles para afrontar el desempleo y consigo la informalidad. Pese a ello, solo se entregaron bonos de subsistencia a los más vulnerables, lo cual no estuvo mal hasta cierto punto, obviamente, porque ese dinero
solamente alcanzaba para unas semanas y luego, ¿qué? Por ello es que seguimos con tanta informalidad en varios puntos de la capital y en el resto del territorio nacional. Para agregar, la informalidad surge como alternativa de subsistencia ante el desempleo generado. La exclusión social deriva de problemas de violencia y marginalidad social, tales como la falta de ingresos, educación y capacitación. Asimismo, se debe recordar que la informalidad se explica también por el interés de evitar altos costos que implica cumplir con el marco legal y normativo del país. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, oyentes.